Señores, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Ingeniero, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Dicen buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Hola, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya está la mayoría, señores. Podemos entrar ya en materia, ¿ya? Ingeniero, buenas noches. Profe, una Hola, buenas cosita. noches, vamos. Por favor, regístrese la asistencia, por favor. Asistencia. Buenas tardes, dicen. Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Registren asistencia, señores. Buenas tardes con todos. Damos inicio a un día más de clase, señores. Hoy tenemos un tema igual de importante como el de ayer. Ayer había hablado sobre la raíz, le conocimos la raíz, clases, tipos, dónde viven, dónde desarrollan, todo eso conocimos. Y también conocimos las aplicaciones de la raíz. En la parte alimenticia, en la medicinal, en la industrial, ya le conocemos la raíz, ¿no? Cómo se nutren las plantas, cómo toman nutrientes, ya vamos a también ampliar algo en el tallo. Y luego hemos de, depende un poco más, como hacemos en la hoja, como el método de elaboración de la fotosíntesis. Hoy, señores, vamos a estudiar lo que es el tallo, ¿no? El tallo, definición, clase de tallo, tipo de tallos, igualmente como similar a lo que pasó ayer, ¿no? Va a haber una cantidad de formas, de tamaños, de presentaciones también en el tallo. Y cada uno tiene pues su importancia, ¿no? Su importancia, que eso es bueno conocer. Entonces, señores, vamos entonces a entrar en lo que es ahora sí, a lo que es el tallo, señores, ¿no? El tallo. ¿Alguna pregunta antes de entrar en materia que tenga usted? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna, señores? Entonces, lo que es la raíz, estamos claros, ¿no? Ya quedamos claros de la raíz y vamos a ver lo que es el tallo, ¿ya? Vamos a conocer el tallo.
Bueno, seguimos hoy también con la profesora de botánica en lo que respecta al estudio del tallo. Entonces, vamos a entrar en materia, señores, ¿no? Entramos en materia, así mismo vamos a trabajar, ¿no? Con preguntas, respuestas, si alguien tiene alguna inquietud, por favor, háganlo, ¿no? Y conversamos, ¿ya? Y conversamos. Ingeniero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La asistencia, por favor, no se olvide de registrarse, ¿ya? Entonces, entramos en materia, señor. Emilia La Serna Ramos, profesora de botánica de la Universidad de La Laguna. Y dentro de la morfología de los espermatófitos vamos a referirnos a lo concerniente al tallo. El tallo normalmente es el órgano aéreo de la planta, pero hay plantas que carecen del mismo y se llaman plantas acaules. Se caracteriza... Bueno, sí quedó claro, señora, la definición del tallo, ¿no? Es el órgano del vegetal aéreo con geotropismo negativo, ¿no? Contrario al crecimiento de la raíz, ¿sí? Eso significa el tallo. Pero ahí dice, hay plantas que no tienen tallo. No tienen tallo. Esas plantas se llaman plantas acaules. Alguien me dice una planta que no tenga tallo. ¿Cuál puede ser? Ingeniero, muy buenas tardes, perdón Hola. por la atraso. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Adelante, adelante. Entonces, ¿alguien me dice, alguien conoce una planta caule? Una planta que no tenga tallo. La sábila. La sábila. Bueno, está bien. Otro. No hay tallo, ¿sí? Son hojas. Son hojas, ¿está bien? Otra. La lechuga. Perfecto, pero aquí en la lechuga, también aquí la profesora también lo menciona, la lechuga, pero en condiciones normales, pero hay condiciones extremas, por ejemplo, cuando está haciendo mucho frío, la planta va a botar el escapo floral. Entonces, cuando le bote el escapo floral, yo diría, podría pensar de que ya tengo un tallo, pero es un tallo de flores, ¿sí? Entonces, también lo toman en cuenta a lo que es de la lechuga, ¿no? Pero hay otra planta más, así una planta que es bien conocida. Le encantan las... Es una planta medicinal, utilizan muchísimo la planta medicinal. A ver, ¿alguien? ¿Alguien que me ayude con esa planta? La hierba Luisa. Bueno, también diremos que hierba Luisa también no tiene tallo. Perfecto. Perfecto, la hierba Luisa, sí, no tiene tallo. Solo tiene hojas, ¿no? Solo tiene hojas. Otra, que también es muy conocida esa planta, muy conocida. La encontramos en los jardines. Licenciado, ¿y la pitahaya es sin tallo o es ese el tallo, esa varita que va? Sí, tiene tallo. La pitahaya tiene tallo. Sí tiene tallo la pitahaya. ¿Sí? Yo decía, esa planta es muy conocida, la que quiero que ustedes me lo digan. Planta muy conocida en la parte medicinal. Sí lo utilizan en la parte medicinal. Achupaya. ¿La cual? Achupaya. Achupaya, no. A ver, la achupaya creo que le conocí una vez en el páramo. Si es que no estoy equivocado. O es otra que conocí, pero no estoy muy claro porque eso fue hace como 30 años, 30, por ahí 30 años más que le vi. Creo que fue la achupaya, me parece que le vi en el páramo. Tuvimos una práctica y ahí como que le vi, pero ahí nunca más le volví a ver. A ver, le voy a decir cuál es. Una planta caule es el llantén. Llantén, planta gomajor, nombre científico. Y hay un parecido llantén que la hoja más fina se llama plántago lanceolata. Plántago major, llantén. Plántago lanceolata es una hoja parecida, sino que es más fina, más delgadona que el llantén, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Vamos viendo entonces qué más nos dicen las características. Presenta geotropismo negativo, lo normal porque es hacia arriba, ¿no? Fuera de la tierra. A diferencia de la raíz, porque presenta geotropismo negativo, es decir, crece en dirección contraria a la acción de la gravedad terrestre. Poseen cloroplastos y es el órgano formador de hojas. Dice posee cloroplastos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
posee cloroplasto, es el tallo. Cuando está tierno, señores, cuando hablamos de tejidos meristemáticos, normal, por ahí tenemos los meristemas primarios y los meristemas secundarios. Meristemas primarios que vienen a constituir las partes tiernas, las partes verdes, donde hay cloroplastos y también puede hacer la fotosíntesis de los tallos, pero en estado tierno. Cuando ya está hecho leño, ya no. ¿Sí? Ya, dice formador de hojas, formador de hojas. Más que formador de hojas, yo diría que las hojas se adhieren o se pegan a los tallos. ¿Sí? Formador, como que dice que está haciendo, ellos son los que producen. Que a lo mejor se crían ahí, es diferente, ¿no? Crían ahí, se pegan ahí, viven ahí, sean estas hojas, sean estas sésiles, las hojas, o sean o sea, sésiles que no tienen el pedúnculo. A eso me refiero. ¿Sí? Entonces, el término como que no es el adecuado. Me gustaría, como diría, que las hojas se adhieren al tallo o a las ramas, sí. Seguimos. Su función principal es, por un lado, el sostén de las restantes partes de la planta, como son las hojas, las flores, etc. Y la conducción de los jugos nutritivos entre... Ya, muy bien. Sostén de los restantes de la planta. ¿Qué es lo que resta? Ramas, hojas, flores y frutos. Función, sostener. ¿Qué más otra? Conducción de jugos nutritivos para entre raíces y hojas. Claro, coge los nutrientes del suelo por medio de la raíz, pero absorbente lo sube, pasa por el tallo y va a llegar a la hoja. Allá tiene que dar la hoja, a la parte plana, y ahí va a ser la fotosíntesis. Entonces, ya cuando estemos en hojas, ahí topamos un poco más la profundidad para no perdernos lo que es el tallo, ¿no? Raíces y hojas. También a veces hay tallos modificados, tallos reservantes e incluso tallos que realizan la actividad fotosintésica. Sí, correcto. El tallo se puede ramificar bien de forma monopódica, es decir, que potencialmente no deja nunca de crecer mediante su meristemo apical. Y es de yemas laterales de donde nace la ramificación del tallo, es decir, que siempre tiene un eje principal, como ocurre, pues, por ejemplo, en los abetos, determinadas especies de araucarias, pino, etc. Y, por otro lado, tenemos la ramificación simpódica, es decir, cuando el meristemo apical deja de funcionar y es sustituido por otras células de crecimiento situadas por debajo de él y forma las ramificaciones, es decir, solamente tiene una pequeña porción de tallo principal, que en este caso recibe el nombre de tronco, y es el típico de muchos frutales, almendros, manzanos, etc. La gran mayoría, una gran mayoría de especies arbóreas presentan este tipo de, y no solo arbóreas, sino también herbáceas, este tipo de ramificación. Estaba viendo al lado, señor, las coníferas, ¿no? Un ciprés, un pino, un abeto. El otro, digamos, una guava, una pera o un manzano. ¿Sí? Eso es lo que nos da a entenderlo. Veamos las partes del tallo. A ver, ¿qué nos dicen las partes del tallo? En un tallo podemos distinguir, en primer lugar, los nudos, que es la zona donde se insertan los nomófilos o hojas propiamente dichas. Las porciones que hay entre dos nudos consecutivos es lo que se llaman entrenudos. Y a partir de él, pues también pueden salir yemas, tanto yemas de ramas como yemas foliares o como yemas florales. Hablamos de diferentes tipos de yemas. Voy aquí a hablar un poquito, por favor, tiene que ver en las yemas, ¿ya? A pesar que más adelante tengo entendido que debe haber algo más. Entonces, en una parte del tallo encontramos el tallo principal, tenemos las hojas. Bueno, ahí no vemos ramas, pero también tenemos ramas, tenemos hojas, tenemos flores, tenemos frutos, tenemos yemas. Las yemas que están ahí, las yemas que pueden ser yemas laterales y yemas terminales. Laterales, que ustedes ven ahí, se pega junto a la hoja, en el pedúnculo de la hoja, o en el pedicelo, y también en la parte terminal, que se llama el cono vegetativo. Este es el que va a decir crece, 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 y ahí
Ese es un tejido meristemático. Bueno, esa planta diría como que no se presta mucho para hablar de entrenudo, sino que cuando hablamos en el caso del maíz, ahí sí puede hablar nudo entrenudo, porque es muy notorio, ¿no? Ahí vemos un tallo de una dicotiledonia como que no le veo tal vez la denominación correcta, nudo y entrenudo. Yema, sí, esto puedo decir, ¿no? Pero bueno, entonces más o menos ya ven partes del tallo. Pues también pueden salir yemas, tanto yemas de ramas como yemas foliares o como yemas florales. Y ese que tenemos yemas floríferas y folíferas, ¿no? Yemas de flores y yemas de hoja, folíferas y floríferas. Encontramos distintos tipos de tallos. En primer lugar, tenemos los denominados tallos erguidos o epígeos, es decir, que crecen hacia arriba, hacia el exterior del sustrato, hacia el aire, y por otro lado tenemos el grupo de los tallos más o menos subterráneos. Dentro de los erguidos, en primer lugar, tenemos que distinguir si el tallo es herbáceo o si el tallo es leñoso, y entonces hablamos de tronco, o en ocasiones el tallo puede ser hueco por reabsorción de los tejidos medulares y con entrenudos muy marcadas, que reciben el nombre de caña, que es típico de las gramíneas. O por ejemplo, tallos macizos en los cuales no hay diferenciación clara de nudos y entrenudos, y que se denomina estípite, es el típico tallo que presentan, por ejemplo, las palmeras y los helechos arborescentes. A ver, ahí un poquito, quiero referirme a esta parte, ¿ya? Ya, caña, ¿no? Tenemos la caña que es hueca. Ahí sí puede haber, ahí yo puedo ver, señores, que hablamos nudo, ¿no? Aquí tengo un nudo, y entre nudo, ¿no? Aquí hay un entrenudo. Cada uno hay nudo, en cada hoja hay un nudo. Esta es una hoja abrazadora, una hoja envainadora, que puede tener estípulas, lígulas y óqueras. Son los apéndices que se encuentran en las hojas, ¿no? En los hilos, en el rato que abraza al tallo. Entonces ahí tenemos, señores, entonces, los nudos, nudos y los entrenudos, ¿no? Ya, con hojas abrazadoras. Cuando hablamos de este otro, estamos hablando del estípite. El nombre correcto del tallo es estípite. No digo el tallo de la palma o el tallo del pambil, no. Yo digo el estípite y yo ya sé a qué me está refiriéndose. Entonces, el nombre correcto a las cosas. Esto es un estípite, por ejemplo, el tallo de la palma, del pambil, la datilera, algunas palmas, si no. Seguimos. Por ejemplo, las palmeras y los helechos arborescentes. También dentro de los epíteos tenemos los tallos rastreros, es decir, son aquellos tallos postrados que crecen sobre el sustrato, sobre el soporte, y dentro de los rastreros nos encontramos, por ejemplo, tallos que tienen raíces caulinares que sirven para adherirse al sustrato, que son los llamados, o tallos que no las tienen. En los casos de tener las raíces se llaman tallos radicantes, como por ejemplo los tiene la hiedra, o en el caso de carecer de esas raíces, sino solamente estar postrados en el sustrato, son los llamados tallos decumbentes, como presenta por ejemplo la calabaza. Tenemos los tallos estoloníferos, los estolones, que son ramas laterales que se crecen muy próximas a las ramas principales, a las ramas basales, y que discurren por el sustrato. Los estolones, señores, cuando tenemos plantas así, si es una planta medicinal, si es una planta ornamental, yo puedo sacar por estolones, puedo sacar más plantas. Por estolones, yo puedo sacar ahí plantas. ¿Sí? Le pongo tierra encima de donde está la nacedera, donde está guiándose, y en los pocos días me nace raíz, yo tranquilamente corto y ya tengo un estolón. Fácil de multiplicar. Seguimos. Bien, sobre el sustrato, son los estolones epígeos, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la fresa, o bien los tallos que se penetran en el sustrato, que son los tallos subterráneos, como ocurre, por ejemplo, en el caso de muchas mentas. También tenemos los tallos trepadores, son aquellos que trepan o repan por el sustrato.
Esos tallos pueden ser simplemente trepadores, es el caso de los tallos adherentes, o bien enrollarse o arrollarse sobre el soporte que puede ser otro árbol, otra planta, una vara de madera o una reja o lo que sea, y en ese caso decimos que esos tallos trepadores son volubles. Es decir, cuando hablamos de tallos trepadores, podemos hablar, señor, de la pueraria javánica. Esa planta que se le pone en la palma aceitera o palma africana, es una pueraria javánica. Cuando se lo deja, se sube a la hoja, se sube y lo invade, lo llena, ¿sí? Por eso hay necesidad de estar siempre manteniéndole, cortando, que cumpla la función a la que le destino, que le dé cobertura vegetal, mantenga humedad, ¿sí? Ahogue a las plantas malas hierbas. Entonces, ellos hacen una función, deberían hacer eso. ¿Sí? Eso cuando hablamos de la pueraria javánica o pueraria fascioloides, que es la planta que le encontramos en la palma aceitera, ¿sí? Trepadoras. Seguimos. Sí, todos los tallos, no todos los tallos trepadores son volubles, solamente aquellos que se arrollan sobre el sustrato. También dentro de los tallos epífitos tenemos tallos muy modificados, como es el caso de los zarcillos caulinares. Los zarcillos caulinares son ramas más o menos estrechas, podríamos decir filiformes, más o menos cilíndricas, que sirven para que la planta se agarre al sustrato. Es decir, sirve como para agarradera o asa para agarrarse al sustrato. Un ejemplo. ¿Alguien me da un ejemplo? Un ejemplo. Un ejemplo. Facilito. Facilito un ejemplo. La maracuyá. Correcto. Maracuyá, taxo. ¿Sí? Tiene los zarcillos que ayudan a la maracuyá, taxo, a ver, se llama Passiflora quadrangularis, la badea, también, ¿no? O sea, esas La plantas granadilla. son... ¿Cuál? La granadilla. Granadilla, perfecto, de la misma familia Passifloraceas. Entonces, esto lo que hacen es agarrarse, son hojas modificadas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo típico, entonces, de que la planta ya mismo es tan inteligente que ella adapta las hojas se modifican y agarran, y se agarran, y trepan, ¿no? Sin necesidad de que uno haga algo, ¿sí? Las plantas ya saben cómo defenderse en el medio. Seguimos. Hay diferencia, como ya veremos en su momento, entre los zarcillos caulinares y los zarcillos foliares. En el caso de los zarcillos foliares son modificaciones de las hojas o de foliolos de hojas compuestas, mientras que los caulinares son ramas y están fuertemente vascularizados, como ocurrió, por ejemplo, en la vid. También tenemos las espinas caulinares, que son ramas que pueden ser sencillas o pueden ser ramificadas, como en este caso, que son más o menos agudas y punzantes. Están fuertemente vascularizadas y son muy difíciles de desprender de los tallos principales. Ejemplo lo tenemos en el tojo. Los cladodios son ramas, partes del tallo, concretamente esta que tenemos aquí, son entrenudos, fuertemente dilatados, ensanchados, con aspecto de hoja, entre comillas, y en este caso, pues, suculento, como es en el caso de la tunera. En este caso, las hojas están muy modificadas y son las espinas que están sobre estos tallos modificados llamados cladodios. A ver, alguien me dice, ¿por qué esa modificación de no tener hojas a tener espinas como hojas modificadas? A ver, escucho, por favor. ¿Por qué esa modificación? Por el clima. El clima, algo más, a ver, algo más, sí, por ahí va, pero algo más. Consume mucho. Por la atracción de agua. Mínima cantidad de agua. Ajá. Algo más, ya por ahí estamos cerca.
Por ahí estamos. Se da casi partes desértidas esas tunas o nogales. Nopales, perdón. Ya. A ver, les cuento. Las cactáceas, en este caso, este tipo de plantas, como estos viven en climas xerofíticos, xerofitas, plantas xerofitas, climas totalmente secos, donde no llueve, no hay agua, las plantas tienen que adaptarse, si no se adaptan, mueren. Se mueren. Entonces, lo que ellas hacen es simplemente ver que algo pase, ellas pueden, digamos, tomar el agua, ¿sí? Tomar el agua, cuidar el agua, y no es como una hoja, porque en un desierto no puedo tener yo, la no puedo tener un camacho ahí. ¿Por qué en un día lo mató al camacho? Porque una hoja grandota, pues con esto le va a quemar y le quema la planta. Entonces, la hoja tiene que modificarse al clima. Se modifica el clima, entonces ahí sí no tiene ningún problema, pues, porque va a transpirar poquísima agua al exterior por el espino. Va a ser poquísimo, mínima. Entonces, ese es el motivo, ¿no? De la pregunta que le hacía. Es debido a que las plantas viven en un clima xerofítico, donde hay mucho calor, no hay agua, y las hojas tienen que modificarse ese clima para poder vivir. Si no se adapta, se muere. Seguimos. Los filoclados son tallos laminares, como ven en este dibujo, en forma de hojas, recuerda muchísimo a las hojas, pero son de origen caulógeno. Son ramas laterales de aspecto laminar y donde, como podemos ver, al ser tallos, en ellos directamente se desarrollan las flores y luego posteriormente los frutos. Bueno. Bueno, hemos visto entonces son los tallos, los hipógeos. A ver, estamos epigios. Hoy vamos con los hipógeos. Por favor, bien. Son los epigios para arriba, hipógeos para abajo. Vamos a ver. Dentro de los tallos subterráneos o hipógenos tenemos el rizoma, que como ven es un tallo engrosado, muchas veces rico en sustancias de reserva, en el jengibre, donde los entrenudos son muy cortos y como cualquier tallo, a partir de él se pueden desarrollar las hojas, las flores y están provistos de raíces. Los bulbos son también tallos subterráneos de forma de disco, es decir, disiformes o más o menos comprimidos, pero que suelen estar rodeados de unas hojas muchas veces reservantes denominadas catáfilos. Tenemos bulbos tunicados como estos que están en la diapositiva, donde las hojas, los catáfilos, rodean a esos tallos, están fuertemente en sustancia de reserva, pero también de aspecto membranoso. Los hay simples, como es el caso de la cebolla, o los hay compuestos, como es el caso del ajo. Hay otros bulbos que no tienen estos catáfilos, como el típico de la azucena, o los macizos, que es típico, por ejemplo, como el caso del azafrán. Y por último tenemos los tubérculos, que son porciones de tallos de ramas laterales fuertemente engrosadas, ricas en sustancias de reserva, como es el caso de la papa o de la patata. En esos tallos vemos catáfilos, que son esas pequeñas papas, si no son limpiadas previamente, y las que son los llamados vulgarmente como los ojos de la papa. Por último, antes de seguir pasando, creo interesante hablar de el pelo o el indumento que puede haber tanto en los tallos como en otras partes de la planta, como puede ser hojas, partes de la flor, etc. ¿Qué es el indumento? El indumento es el conjunto de pelos, glándulas, escamas, etcétera, que pueden aparecer en los distintos órganos, las distintas partes de la planta. Los pelos, tenemos los llamados pelos de recubrimiento, que pueden ser suaves, pueden ser más o menos ásperos, y pueden ser pelos unicelulares o pelos
pluricelulares, los llamados pelos de recubrimiento. A su vez, esos pelos pueden ser simples o bien pueden ser ramificados de forma pinnada, como vemos en la figura central, o bien que esa ramificación partan todo del mismo punto. Entonces hablamos, recuerdan, como a las puntas de una estrella, decimos que el indumento o los pelos son estrellados. Asimismo, los pelos glandulares pueden ser pedicelados, es decir, que tienen un corto pie, que puede ser unicelular o pluricelular, y la cabeza glandular a su vez también puede ser unicelular o pluricelular, o bien carecer de ese pie, ese corto pedicelo, y entonces hablamos de pelos glandulares sésiles. En el caso de los acúleos o los aguijones, pues son unas expansiones de tejido epidérmico que nacen del tallo en forma ganchuda, en forma de gancho, en forma de aguijón, como su nombre indica, pero que son distintos a las espinas caulinares, porque estos son fáciles de desprender, realmente no están vascularizadas y simplemente son expansiones del tejido epidérmico. Bueno, aquí lo que hizo referencia son a los pelos de las hojas, de las ramas, del tallo, y también hizo referencia a la pubescencia, pelos, ¿no? Que son importantes en las plantas. Dije hace rato que ahí decía la hoja cerosa, que no tiene nada. Ahí se pega. En cambio, otras necesitan los pelos para que se pegue el producto. Otras, cuando están los pelos, las plagas no pueden entrar porque los pelos no dejan entrar a la hoja. O sea, hay una serie de ventajas y desventajas para que la planta esté protegida, ¿no? Entonces, con los pelos absorbentes estaría, digamos, con los pelos radiculares, pero pubescencia. Esto hay que tener siempre pendiente para cuando tengamos que hacer un trabajo, si es posible, hacerle con una boquilla que salga muy fina, porque si no se quedan encimita del pelo, de la pubescencia queda el producto. Y las plagas también a veces no logran pasar. Cuando hablamos del último, ahí está una ramita de rosa. Esa, por ejemplo, tiene pelos, yo diría, hasta son pelos urticantes. El rato que uno le prende se queda con un dolor, ¿no? Se queda con un dolor porque son bien urticantes esos espinos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la pubescencia en los tallos y en las hojas. Por ejemplo, en la caña de guadua tierna, ahí es bastantísimo. Yo trabajé tumbando cañeros y cada vez andaba lleno de espinas las manos. Pero son pequeñitas, pero un rato se perdieron, ¿no? Pero hay por cantidad inmensa. Yo trabajaba en caña de guadua. En la caña de guadua tierna, ahí es donde se encuentra mucho más. Entonces vemos la pubescencia, ¿no? A eso ha sido referente. Bueno, hasta ahí alguna pregunta nueva, alguna inquietud que ustedes tengan. Preguntas ahí. Preguntas. ¿Estuvo bien entendido lo que es la parte de lo que es del tallo? La primera parte. ¿No hay una pregunta? ¿Todo está bien, señores? Para avanzar. Sí, profe. Ya. Bien, entonces, vamos a seguir viendo un poco más sobre el tallo, ¿no? Que quede bien claro esa cuestión. El tallo, normalmente, es el órgano aéreo de la planta. Pero hay plantas que carecen del mismo y se llaman plantas acaules. Se caracteriza a diferencia de la raíz porque presenta geotropismo negativo, es decir, crece en dirección contraria a la acción de la gravedad en cloroplasto, y es el órgano formador de hojas e incluso tallos que realizan la actividad fotosintética. El tallo se puede ramificar bien de forma monopódica, es decir, que potencialmente no dejan nunca de crecer mediante su meristemo apical, y es de yemas laterales de donde nacen las ramificaciones del tallo, es decir que siempre tiene un eje principal, como ocurre pues por ejemplo en los abetos, determinadas especies de araucarias, pino, etc. Por otro lado, tenemos la ramificación simpódica,
Cuando el meristemo apical deja Un de ratito, funcionar. lo estoy repitiendo, ¿eh? Ahí viene aquí, ¿ya? Ya, ahí estamos, Te lo señores. explico. El canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el tallo. Ya hemos hablado sobre las partes de la planta y específicamente sobre la raíz y las hojas. Esta vez vamos a hablar sobre el tallo. ¿Qué vamos a decir del tallo? Pues vamos a hablar del concepto, las características, las partes del tallo, la clasificación, en realidad son varias las clasificaciones, y las funciones del tallo dentro de la planta. Empecemos. Ok, concepto de tallo. En primer lugar, como sabemos, es parte de la planta junto con la raíz, las flores, las hojas y los frutos. Crece en sentido contrario a la raíz. Mientras que la raíz crece hacia abajo, el tallo crece hacia arriba. Transporta agua y minerales a las demás partes de la planta, así como también transporta savia elaborada o ya el nutriente hecho a partir de la fotosíntesis a las demás partes de la planta. Es como un sistema de irrigación de transporte de todo lo que es la savia bruta y la savia elaborada a toda la planta para que pueda crecer. ¿Cuáles son sus características? Empezamos con que es el órgano de sostén de hojas, flores y frutos. Sin el tallo, las plantas no podrían crecer hacia arriba, sino que todo crecería al ras del piso. Otra característica es que posee yemas terminales. Las yemas son como partes pequeñas de donde emerge otra parte de la planta, como las hojas, por ejemplo. Posee geotropismo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se acerca a la tierra como la raíz, sino se va hacia el lado contrario, se aleja de la tierra. Geo es tierra, geotropismo negativo quiere decir que se aleja de la tierra. Y posee fototropismo positivo. Eso quiere decir que se acerca hacia la luz, hacia el sol. Veamos ahora. Escucharon que posee geotropismo negativo, pero posee fototropismo positivo. Geo, tierra negativo, pero es positivo porque está recibiendo la luz solar. Ahora las partes del tallo. El tallo tiene varias partes. Entre las más importantes están el cuello. El cuello es la línea imaginaria que separa al tallo de la raíz. Luego tenemos el cuerpo. El cuerpo abarca desde el cuello hasta la yema terminal del tallo principal. Luego están los nudos. Los nudos son todas aquellas partes en donde hay una ramificación. Aquí hay tallitos secundarios o ramas, ¿sí? Y cada vez que va a crecer una, hay un nudo. El entrenudo es el sector entre un nudo y otro consecutivo, es decir, uno que le sigue. Este es el entrenudo. Aquí hay otro entrenudo, aquí hay otro entrenudo. La yema terminal es la parte final hacia arriba del tallo. Y la yema terminal, señores, también se llama cono vegetativo. Ahí se encuentra una gran cantidad de división celular. Se divide, se multiplica una gran cantidad para que crece, que por estar en estado verde. ¿Sí? Entonces, ahí está, es la razón de que exista la yema terminal, para que siga creciendo. Finalmente tenemos los Perdón, tallos profe, secundarios. ¿puede repetir que decía ¿Perdón? Yema ¿Perdón? terminal, o cuál era el otro nombre que le conocían? Yema terminal. Sí, o ¿cono qué? ¿Perdón? No le escuché. No le escuché bien, aparte de llamarse yema terminal, ¿cuál es el otro nombre? Porque tengo yema axilar también, ¿no? Yema terminal o yema axilar. También puedo yo denominarle cono vegetativo. Eso es, gracias. Cono vegetativo, sí. Seguimos. Ramas. Ahora vamos a hablar sobre las clases de tallo. Hay varias clasificaciones. La primera es por su presencia. Hay acaules,
como la lechuga. Los caules son los que tienen un tallo inexistente. Casi pasa de la raíz a la hoja, porque el tallo es tan poco desarrollado, tan pequeñito que ya casi no existe. Este es el caso de la lechuga o de la col. Y tenemos los caulinares, que son la mayoría de plantas. Las caulinares son las plantas que tienen al tallo presente. Ahora, por su Claro, ¿no? A caules no tienen. Las otras, en cambio, sí lo tienen, ¿no? consistencia tenemos a los tallos herbáceos. Los tallos herbáceos son tallos muy flexibles, muy blandos y por lo general verdes. Un ejemplo de un herbáceo es el apio. También tenemos los semileñosos, como los de los arbustos, en los que podemos ver que son semiduros y también tienen una parte flexible. Las rosas, por ejemplo, o estas flores que son parecidas a las rosas también tienen un tallo semileñoso. Si se dan cuenta, no es verde y es un poco más durito. Luego están los tallos leñosos, que son aquellos que tienen la mayoría de árboles. Los árboles tienen tallos duros, gruesos, y esos son los tallos leñosos, los que decimos troncos. Y por último están los tallos suculentos. Las suculentas están de moda. Los tallos suculentos son aquellos, como estos de acá, en los que hay almacenamiento de sustancia y por eso son, digamos que un poco duros por fuera, pero por dentro tienen sustancias. Seguimos con la clasificación. Esas pertenecen al grupo de las crasuláceas. Crasuláceas, ¿no? Familia Crasulácea. Son suculentos, llenos de producto internamente. Por el medio en el que viven, los tallos pueden ser acuáticos, como los juncos, que crecen en el agua. Puede ser agua de mar, o puede ser agua de río, o puede ser agua de lago. De repente la totora también es acuático. También están los tallos aéreos. Dentro de los tallos aéreos hay varias clases también. Tenemos a los erguidos, que son los que crecen hacia arriba y derechitos. Tenemos a los rastreros, ese es un ejemplo de rastrero, como la calabaza o la zanahoria, que crecen horizontalmente, no verticalmente. Tenemos a los tallos trepadores, como por ejemplo el de la granadilla, que se tienen que asentar sobre una reja o sobre otras plantas para poder crecer. Y también tenemos a los tallos volubles, que son aquellos que en forma circular alrededor de otros tallos para poder crecer bien, como por ejemplo la campanilla. Por último, tenemos los tallos subterráneos. También tienen varias clasificaciones y entre las más conocidas están los tubérculos, como la papa, y los bulbos. Los tubérculos son una clase de tallos, no de raíz, ¿ok? Y su característica principal es que crecen debajo de la tierra y almacenan nutrientes para la planta. Tienen una función de almacenamiento. Por último, tenemos por su ramificación. Por su ramificación, los tallos pueden ser monopódicos, como los pinos. ¿Qué quiere decir monopódicos? Que a partir de un tallo grande y largo salen muchas ramificaciones. Si se dan cuenta, los pinos tienen un tronco grande, grande, grande y salen ramificaciones a los costados. O pueden ser simpódicos, como el algarrobo, en el que el tallo principal crece hasta cierta altura y luego este se ramifica en varias partes y esas partes a su vez se ramifican en otras partes. Finalmente, hablemos de las funciones del tallo. El tallo sirve de sostén, como dijimos, para flores, hojas y frutos. Sin el tallo no podría estar erguida la planta. Tiene una función de transporte, ya que transporta la savia bruta y la savia elaborada por toda la planta. Tiene una función de reserva en el caso de las aéreas y de las subterráneas, como dijimos, la papa o los bulbos. Tiene una función de asimilación, ya que capta la luz del sol. Tiene una función de propagación porque a partir de él es que crecen las hojas, las flores, y así es como se puede ir desarrollando la planta. Bueno, amigos, eso es todo por... Hablaba de la propagación, señores. Propagación o multiplicación asexual, ¿no? Propago, aumento planta. Yo puedo ver en el cacao en rama y estoy propagando.
Sí, lo estoy multiplicando. Cojo dalias u otros bulbos, rizomas, y sigo aumentando, como el caso de la cebolla, del ajo. Yo sigo aumentando. Estoy propagando, estoy multiplicando. Eso es los términos correctos que debe utilizarse en lo que es la botánica, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto hasta ahí, señores? Me gustaría escuchar alguna pregunta sobre este tipo de tallo y las funciones del tallo. Pregunta hasta ahí, señores. Una pregunta, ingeniero. Adelante. Para una propagación en cebollas, ¿cómo se le escoge la semilla? Sería en este caso, ¿no es cierto? Porque escoge de toda la mata que sale, de todo el bulto ese, escoge una semilla. ¿Cómo sería? ¿La más gruesa o la más madura? A ver, ahí hablamos de reproducción y multiplicación. Ajá. O sea, yo voy a reproducir, cojo la semilla. Ustedes saben, cuando está gruesa, arriba está la semilla, cojo semilla, y es decir, esa es la propia semilla botánica. La propia semilla botánica, es la que voy a sembrar. Mientras que yo puedo multiplicar. ¿Cómo puedo multiplicar? Haciendo un pedazo. Yo puedo cortar un pedazo, o las plantas cuando están pequeñas las puedo sacar, les puedo poner en agua, puedo poner en hormonas o en solución nutritiva y sacar más plantas. ¿Sí? En vez de estar cortando, botando la parte de abajo, mejor le ponen agüita. Eso hace muchas personas, he visto que hacen, ¿no? Le cortan un pedacito, ponen agua, le tienen una semana y ya están haciendo ya. Lo están haciendo, le pueden sembrar y ahí tiene usted otra vez cebolla, de esa calidad de cebolla, ¿no? De ese Claro, grosor. porque yo me refería a la cebolla larga, porque Por eso en la planta, en la cebolla larga... La cebolla blanca, pues, la cebolla blanca. Ajá, exactamente. Porque la otra cebolla pequeña. Sí. Claro. Que comúnmente lo que hacía, si salen por decir unas 10 cebollas de una planta, sacaba a la más gruesa, pero no me fijaba si era la más madura. Entonces, lo que me fijé es que si yo escojo entre la más madura y la más gruesa, que es más tierna, la madura me suele producir mejor que la tierna. En cambio, la tierna y gruesa, cuando empieza a madurar o a crecer más, empiezan a salir más delgados. Ajá. Ahí, por ejemplo, yo haría abonar. Mientras va de abono, tengo más grosor de la planta madre y los hijos. Gracias. Claro, esto tengo que hacer. Seguimos, señores. Vamos a seguir hablando sobre la clasificación porque vienen otras clasificaciones, ¿ya? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video, en el cual hablaremos sobre la clasificación de tallos. Los tallos se pueden clasificar de diferentes maneras. Se los puede clasificar según su consistencia, según el medio en que se desarrollan y según su duración. Esa es la verdadera clasificación, señor. Consistencia, ¿no? Si es leñoso, si es semileñoso, si es herbáceo, según el medio en que se desarrollan, ¿dónde están? En el aire, en el suelo, bajo el suelo, ¿dónde están? Y según su duración, años de duración. Entonces, esta es una de las clasificaciones que más me gustan con respecto a los otros. Vamos entonces a seguir viendo esta situación, ¿ya? Vamos a ver. Sobre su consistencia. Vamos a ver. Según su consistencia, los tallos se clasifican en tallos leñosos, tallos semileñosos y tallos herbáceos. Bueno, pues ya tenemos leñosos, semileñosos y los tallos herbáceos, ¿no? Esa es una de las clasificaciones importantísimas que es lo que se da, ¿no? Digamos, en el estudio de la botánica. Entonces, esta es la clasificación. Veamos qué más nos dice y vamos comentando, ¿ya? Tallos leñosos son aquellos que tienen la corteza dura y sudorificada y el cilindro central rígido, típico de las especies maderables. Los tallos semileñosos
son aquellos tallos que tienen corteza dura y sulfurificada, pero solo en la base. El resto es de color verde y es flexible. Ahí tenemos un ejemplo como la ruda, ¿no? La ruda es un ejemplo típico de semileñosa. La ruda, la plantita esa que cuando uno se estruja, se le está topando, tiene un olorcito, ¿no? La ruda. Podemos observar en la papaya, en la rosa, generalmente en los arbustos. Los tallos herbáceos son tallos flexibles, son tallos de color verde, de corta duración y son típicos de las especies herbáceas, como su nombre lo dice. Tenemos los cereales y tenemos también la achira, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos entonces con el ejemplo, vamos a ir mirando ya. ¿Qué más tenemos? Según el medio en que se desarrollan. Vamos a ver qué más Según el tenemos. medio en que se desarrollan, los tallos se clasifican en tallos acuáticos, tallos subterráneos y tallos aéreos. Los tallos acuáticos son aquellos tallos que se desarrollan en el agua. Los tallos subterráneos son aquellos tallos que se desarrollan en el interior del sustrato y los tallos aéreos son aquellos tallos que se desarrollan sobre la superficie del sustrato. Los tallos aéreos, de acuerdo a la morfología que estos presenten, reciben diferentes nombres. El tallo tronco es un tallo leñoso, ramificado y generalmente cónico. Es típico de las plantas leñosas y de los arbustos. Los tallos propiamente dichos son tallos cortos, flexibles, en toda su superficie, son de color verde y son típicos de las especies herbáceas. Tenemos ahí como ejemplo el maní, el clavel y la azucena. ¿Sí? Ahí también tenemos este tipo de los tallos propiamente dichos, ¿no? Seguimos. Otro tallo aéreo es el tallo a caule. Este es un tallo corto, poco visible, dando la apariencia de que las plantas no tuvieran tallo. Este tallo lo podemos observar en la lechuga, en el llantén y en el diente de león. Bueno, aparentemente no tienen tallo, ¿no? Pero con las condiciones son adversas, ahí vamos a tener tallo, por ejemplo, el nombre científico de la lechuga, Lactuca sativa var capitata. Tenemos llantén, el plántago major, el que está en el centro, ese es pura hoja, yo no veo tallos. Entonces tenemos, se llama plántago major, o hay otra, la hoja más finita, que es plántago lanceolata. Y el diente león, alguien me dice el nombre científico del diente león, ¿cuál es? Eso lo tenemos en Quito, en la tierra que está volando eso. Taraxaco. ¿Sí? ¿Perdón? Taraxaco. Sí, taraxaco, ¿qué más? Solo así, el nombre científico, Taraxaco officinalis. Taraxaco officinalis, ¿no? Está volando en la sierra, está que vuela eso, ¿no? Sí. Así es. Es una semilla alada que se disemina muy rápidamente, el viento va llevando a diferentes partes, por eso tenemos en los pasteles, tenemos en los espacios verdes, en los porteros, en todos lados tenemos el Taraxaco officinalis, ¿no? Es una planta tipo, diríamos, una oleriza, tipo hortaliza que se puede comer, la hoja, ¿no? ¿Sí? Sí. Seguimos. Otro tallo aéreo tenemos al tallo caña o culmo. Este tallo es un tallo alargado y cilíndrico, con los nudos y entrenudos bien marcados. Estos pueden ser huecos como la caña hueca, pueden ser macizos como la caña de azúcar, pueden ser flexibles como el trigo y el arroz, o pueden ser leñosos como el bambú. Si el tallo es duro y lignificado, se denominará caña, y si el tallo es flexible, como el arroz, se denominará culmo. Otro tallo... Bueno, ya vimos el asunto de la caña, ¿no? El tallo propiamente, lo que hablamos, la caña, ¿no? La caña también tenemos la caña de guadúa, ¿no? Caña de guadúa, tenemos las gramíneas, el maíz, la cebada, el triticale, ¿sí? Son las que le encontramos en este grupo. Igual también encontramos a la caña de azúcar. Es una caña, ¿no? Los pambiles también están en ese grupo. Para ir mencionando algunos más, ¿no? Seguimos.
aéreo tenemos a los tallos postrados. Bueno, nos faltaba ahí hablar un poquito sobre el estípite. El estípite que habíamos hablado al comienzo en otro video, habíamos visto el estípite. El estípite es una, como decía, es un tallo macizo, alto, tipo pambil, tipo palma datilera. Eso hay también por acá, por Maraví, unas palmas muy altas que ahí no se observa nudos ni entrenudos, sino que al momento determinado, pues los tocones, cuando yo voy podando la palma, está sumando los tocones, parte de la hoja, y uno puede subirse por ahí, pero un momento determinado que hace pudre, se cae y queda únicamente un tallo redondo, igual como decía el pambil, ¿no? Tallo redondo. Seguimos, vamos a ver qué más dice, postrados o tendidos, vamos a ver, del suelo. O tendidos. Los tallos postrados o tendidos son tallos que crecen sobre el suelo sin formar raíces adventicias de trecho en trecho. Es típico de las cucurbitáceas. Lo podemos observar en el zapallo, en el pepino o en la sandía, entre otros. Otro tipo de tallo aéreo es el tallo entre otros. A ver, aquí esto quiero topar un poquito. Otro tipo de tallo si hay alguna pregunta. en el pepino. Si hay alguna pregunta aquí con respecto a estos postrados, a los tallos postrados de estas plantas, ¿no? Hablaba de este tipo de plantas, de los zapallos, de los zambos, de los pepinos, de los pimientos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan ahí? Son plantas generalmente de la costa, pero también lo tenemos en la sierra, ¿no? En la sierra también tenemos ya para Semana Santa, salió una gran cantidad de la sierra, ¿no? Como también tenemos aquí en la costa. El zambo, zapallo. Bueno, en las partes bajas, aquí en la sierra también se da la sandía, unas partes del melón. Ah, claro, en temporada de verano debe funcionar bien. ¿Sí? ¿En qué parte de la sierra? Digamos que en Pedro Moncayo, lo que es Tabacundo, en la parte que está casi cerca al río, la parte baja, se da todo. Ajá. Si tuviese invernadero, mejor. Sí, pero casi, como no le producen para comercialización, sino solo para consumo, le tienen así a la intemperie nomás. Ya, pues sería bueno que piensen en esa posibilidad. Claro, sería muy bueno. Algún momento, yo creo que serán tal vez unos 20 años, tal vez 30 años, estuve por ahí por Riobamba y me encontré con un alumno. Él estaba dirigiendo los invernaderos en Riobamba, en la Facultad de Agronomía. Él manejaba todo lo que es invernadero y a la final, pues mire, fue allá, él hizo el invernadero en la universidad, asesoraba a todo el sector, o sea, se volvió un hombre muy importante porque con los invernaderos, ustedes saben, allá pueden producir muchas cosas de la cosa, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir, ¿ah? O en la sandía, entre otros. Otro tipo de tallo aéreo es el tallo denominado estípite. Este tallo es un tallo de consistencia leñosa o semileñosa y que carece, como podemos observar, de ramas. En su extremidad resguardan o emergen un penacho de hojas sin ningún orden aparente. Es típico de las palmeras. Lo podemos observar en el motacú, en el coco o en el totaí. Otro tallo aéreo tenemos a los tallos estoloníferos. Estos tallos estoloníferos, como podemos observar, se desarrollan sobre la superficie del sustrato, crecen lateralmente. En la parte inferior del tallo poseen yemas adventicias, las mismas que sirven como base para el establecimiento de nuevas plantaciones. Estas yemas van a dar origen a órganos aéreos y a raíces adventicias. Los podemos observar en la frutilla o en la grama negra. Bueno, hablamos de los tallos o los estolones o estoloníferos, ¿no? Ustedes pueden percatarse ahí que si yo puedo llevar por esto bajo el suelo, tranquilamente yo puedo en este sector, yo le pongo un poco de tierra, solamente con pasar nomás,
en este sitio está emitiendo ya raíces. Entonces yo puedo cortar aquí, yo tengo acá, yo ya tenía una planta acá, ¿no? Una planta de a lo mejor de frutilla, ¿no? Aquí, igualmente acá, yo le corto aquí, tengo planta de frutilla. Acá, en cambio, tengo un césped, ¿no? El césped, hay, aquí en la costa, ¿no? Hablamos de las gramíneas, ¿sí? Los céspedes se les corta, mira, ahí tenemos dos. Enseguida ustedes ven de cada nudo, tenemos, mire, otra planta que están haciendo, ¿no? Planta, otra planta, tengo otra planta, y acá tengo otra planta. O sea, estas plantas son muy precoces y se puede hacer tranquilamente canchas de vóley, canchas de indoor, canchas de fútbol, con esto, ¿no? Entonces ahí tenemos el pasto, un tipo de pasto, y aquí tenemos la frutilla, diríamos así, que tranquilamente puedo multiplicar plantas. Facilito ¿El maní multiplicar forrajero plantas. también no tiene la misma consistencia? ¿Cuál? El maní forrajero. Claro, el maní forrajero. El maní forrajero es una arachis, a ver, pantei, arachis pantei bicolor, no, arachis pantei del ornamental, el otro es arachis hipogia, o arachis hipogia, el otro, este arachis pantei, ¿sí? El ornamental. Sí, tranquilamente eso se coge pedazos de... Yo he visto aquí en Santo Domingo de los pasteles que había antes, cada vez que limpiaban, la gente cogía y sembraba, y rapidísimo, ¿sabes? Sino que tiene un inconveniente o algo que le puede perjudicar a cierto cultivo. Lo que pasa es que ellos tienen en su raíz gran cantidad de cochinillas, ¿sí? La cochinilla, ya saben, ustedes conocen que es una plaga, un chupador de raíz, chupa, y le va a amarillar. El único inconveniente que tienen, de ahí, por ejemplo, el maní ornamental sirve para canchas, porque en la mañana se ve lindo, bien amarillito, bien florecido, ¿no? Se ve bien lindo. Y también lo están utilizando para forraje, ¿no? Para mezclas forrajeras. Estaban utilizando un rato también en los cultivos de palma aceitera, en vez de poner la pueraria, ¿sí? Esta era mucho más bajita y se veía bien bonito. Entonces estaba usando para el ganado, para porcheros, para mezclas forrajeras, y acá también estaba usando el otro fino para el caso de la palma. En el caso del arachis pantei, el ornamental. Seguimos. Los tallos trepadores son aquellos tallos que para permanecer erguidos o para mantener su forma erecta necesitan de un soporte y se soportan a otras estructuras gracias a los zarcillos que ellos poseen. Este ejemplo típico lo podemos observar en plantaciones de uva. Los tallos subterráneos son tallos que se desarrollan en el interior del sustrato. Y de acuerdo a las formas o a la morfología que estos presenten, reciben diferentes nombres. Va a hacer aquí un pare un poquito para explicarle esta parte de aquí, ¿ya? Aquí sobre la maracuyá. Este ejemplo típico. La maracuyá, el nombre científico es Passiflora edulis var flavicarpa, cuando hablamos de la amarilla, ¿no? Ahí me parece que son uvas, ¿no? Vitis vinifera. Entonces, ¿qué pasa? Estas plantas, pues, trepan y uno se los puede manejar en la parte alta, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí, de una vez veamos esta flor, ¿no? Esta flor se llama más o menos como la paz, mejor pasionaria que están viendo aquí. Y lo están refiriendo a la pasión de Cristo. Hablan de la pasión de Cristo. Aquí está, miren la flor. La flor de aquí abajo tiene más o menos unos 2-3 centímetros. Por eso es que si viene una abeja a tratar de polinizar aquí, no puede polinizar una abeja. Tiene que polinizar una bunga o un abejorro grande para que pueda polinizar a esta flor. De lo contrario, no lo puede polinizar. Lo que hace la abeja es, se roba el polen, se va robando el polen. La abeja es una ladrona, se roba el polen que está aquí. O sea, aprovechando esta flor, por eso les menciono lo que tengo a la mano. Entonces, aquí se llama, tiene algo sobre la pasión, pues llaman pasionaria, la pasión de Cristo, que dicen, ¿no? Es más o menos la flor. Por eso llaman pasionaria. En cuanto acá al oso, pues ustedes saben, la vitis vinifera, que hay poco, bueno, en patates sí tienen un poco de uva, en patates donde hacen el vino, ¿no?
el vino tierno, que un día, 2 días ya se puede tomar el vino tierno, ¿sí? Hay poco también de uva ahí. Bueno, sigamos viendo algo más. Lo podemos observar en plantaciones de uva. Los tallos subterráneos son tallos que se desarrollan en el interior del sustrato. Y de acuerdo a las formas o a la morfología que estos presenten, reciben diferentes nombres. Los tallos subterráneos denominados rizomas son tallos que crecen en el interior del sustrato, crecen lateralmente y de trecho en trecho poseen yemas que darán origen a órganos aéreos y en la parte inferior yemas que darán origen a raíces adventicias. Lo podemos observar en especies como la espada de San Jorge o lo podemos observar en el banano. Como podemos observar en la imagen, el tallo del banano se denomina rizoma. Es un tallo subterráneo que crece lateralmente en el interior del sustrato y que posee un sinnúmero de yemas que dan origen a órganos aéreos, o sea, a una nueva planta, y de la misma manera darán origen a raíces adventicias. Quiero quedar un poquito topar el plátano, el rizoma. Ahí está justamente bien puesto pseudotallo. Lo que estamos ahí, lo que cortamos para tumbar el plátano, se llama pseudotallo. Acá abajo lo mencionó muy bien, ¿sí? Lo mencionó muy bien. Acá abajo tenemos aquí tenemos el tallo subterráneo, ¿no? Cuando ponemos nosotros decimos el colino, hay que comprar colino o un rizoma, ¿no? Colino, rizoma, es el que le enterramos de acá abajo. Siempre enterramos de acá abajo, desinfectamos y le ponemos a unos 40 por 40 de profundidad, ¿no? Debe caer el colino o el rizoma enterrado por lo menos unos 10 centímetros o un poco más de enterrado. ¿Sí? Ya. Entonces, este tallo, por una vez que sembramos, pues va a darnos el pseudotallo. El pseudotallo no es sino un conjunto de hojas, porque es hoja, 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 todo lo que ve, hoja, 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 y miren la hoja, 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 ¿no? Solamente hoja. ¿Sí? Y aquí, en cambio, ya tenemos nosotros el tallo. El tallo que está compuesto por un pedúnculo bastante grueso, redondeado, ¿sí? Aquí están las manos del banano, del plátano, y aquí tenemos el llamado del toro. Este toro, por ejemplo, cuando ya tenemos la planta hay que cortarle, ¿no? Este le cortamos porque no nos sirve nada, porque tiene un peso de unas 6, 8, 10 libras que está pesando, y esto no me sirve nada, sino al contrario me está comiendo. Por eso cuando ya no crece más, digamos, el racimo, voy y le corto aquí. Le corto al toro. ¿Sí? Ya, una vez que está cortado el toro, pues ya le dejo. Ahora, si que fuese yo una vez estoy poniendo un poquito sobre el banano, el plátano, si fuese de exportación, cuando está pequeño, cuando está, digamos, en flor, y yo tengo que poner la funda. Y más o menos las 12, 3 semanas, lo que pongo la funda, le cosecho. Debo poner por ejemplo, si esta semana yo veo que hay unas 200 plantas que han botado flor, que tiene más o menos aproximadamente unos 9 meses, 8 o 9 meses, entonces yo le pongo la funda, ¿sí? Le hago el desflore, le quito la flor, le corto, y le corto una mano arriba, porque esas manos son muy delgaditas, también le corto. ¿Para qué? Para las hojas, para el resto que quede, pues, de dedos de plátano, engrosen, ¿sí? Y se pueda vender mejor. Entonces, esto a las 12, 3 semanas, como yo puse aquí, le puse una funda, le puse una cinta, color, por ejemplo, dije color amarillo. Yo a las 2 semanas ya me doy la vuelta, tengo que ir cortando todas las que les puse cinta amarilla, tengo que cortar. La otra semana a lo mejor es roja, cortaré todos los rojos. Así es como se maneja el plátano o el banano para exportación, ¿sí? Entonces aquí tenemos los dos. Generalmente me puede llegar en el banano puedo yo tener hasta 12 hojas, 11, 12 hojas puedo tener en banano. Mientras que el plátano que ven en el Carmen, el plátano, se llama el artón, ¿no? El artón, ese por ejemplo, yo he visto en el Carmen que hasta llega a tener 3 hojas, 4 hojas, pero ya con 3, 4 hojas ya no hace nada esa planta. Necesitamos hojas, si no hay hojas, no hay racimo. Mientras más hojas, por eso digo en banano de exportación debe tener por lo menos 12 hojas.
Si no tiene hojas, por ejemplo, ahorita que está pasando en Santo Domingo, es un poco frío. Entonces yo digamos que ya esta semana tenía que, me doy la vuelta, tenía que cortar todas las cintas amarillas. O sea, corto el plátano. Pero ¿qué pasa? Que todavía está delgado. Está delgado y ahí pierdo porque la exportación, pues no, ellos quieren plátano de calidad, no un plátano que se me quedó. Entonces, dice, esperemos una semana más. A la semana que cortan, a lo mejor espero una semana más, la fruta se vuelve crema. La fruta se vuelve crema y si yo tengo que mandar, digamos, esta fruta a Rusia, yo sé que tiene que llegar con una semana antes de que madure, pero ya llegó allá, ya maduro. Por este motivo de que no engrosó y yo le dejé en la planta el racimo. Pues ahí tenemos problemas. Entonces ahí con esta planta, una vez que corto, señores, yo acá abajo, ¿no? Voy cortando de a poco, de a poco, de a poco, y cuando ya tengo acá abajo, yo puedo, si es una planta que me da digamos, un racimo de 100 libras, por decir, ¿no? Por decir de 100 libras, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo a esta planta le corto aquí, le corto y le castro. Le castro para que aquí me salgan me salgan hijos de esta planta me salgan hijos que me va a dar un racimo de 100 libras. Yo tengo ahí un trabajito que estoy haciendo, les castro al plátano para tener hijos buenos y poderlos sembrar o trasplantar. ¿Sí? En el caso del plátano, se puede cazar, como ya dije, pueden cazarle la piña, ¿sí? Y otro cultivo también se lo puede hacer. ¿Alguna pregunta sobre el plátano? ¿No hay pregunta del plátano? Me paso a esta otra. Acá también tenemos otra. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que ocurre es que yo puedo cortar aquí. Yo puedo cortar aquí y tengo dos plantas independientes, ¿no? Independientes las plantas. Entonces, esto se permite, digamos, realizar a nivel de campo, ¿no? Este tipo de trabajo. Bueno, vamos a seguir avanzando. La estructura aérea que podemos observar en el banano del tallo, en realidad no es más que una superficie al cual se lo denomina pseudotallo. El verdadero tallo del banano se denomina rizoma. Es un tallo compuesto y pequeño denominado platillo. ¿Están escuchando, señores? Este tallo. ¿Sí me están escuchando, viendo, señores, del video? Sí, genial. Sí, genial. ¿Sí estamos? Chévere, seguimos. Bueno, ahí tenemos lo que hablaba hace rato, la cebolla paiteña, ¿no? La cebolla paiteña. ¿Sí? Aquí estamos viendo nosotros la cantidad de yemas tunicadas, las yemas que se conocen con el nombre de bulbo. Ya vamos estudiando un poco más, vamos a ver. Denominado platillo en la parte superior, adventicias que darán origen a órganos inferior, yemas que darán origen a raíces adventicias. Denominada platillo se encuentra recubiertas denominadas escamas o en forma de escamas a las cuales se los reserva. Aquí podemos ver, señores, ¿sí? En esta parte nosotros podemos verle, ¿sí? Aquí tenemos las yemas, miren, las yemas, ¿sí? Entonces, cuando yo al momento ocupo en casa, ocupo que yo, digamos, le corto hasta aquí, porque esta parte no me sirve, le corto aquí, ¿sí? Yo este material que tengo aquí, este material, yo puedo poner en agua y puedo tener más plantas. ¿Sí? Claro. Esa no me la Les cortan sabía. aquí. Por ejemplo, generalmente lo que hacen es para que no estorbe, se le corta esto, ¿no es cierto? Esta parte basal lo cortan y acá arriba también se lo cortan a nivel de cocina. ¿No es cierto? Se corta. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, esta parte está aquí, se lo corta, en vez de botarlo, lo pone usted en agüita, lo sienta en agua y va a seguir otra vez creciendo la planta. Bueno, las mujercitas generalmente son las que más conocen, pero es un trabajo que puede hacer tranquilamente en casa, puede ponerlos en
en tarrinas, puede poner con tierra y va a tener nuevas plantas. Ya no bota, sino al contrario, usted va a tener plantas en casa. ¿Sí? Seguimos. El tallo bulbo no solo es un órgano de almacenamiento, sino que es un órgano de sobrevivencia de la planta. Ya que este bulbo, la especie puede sobrevivir a al tallo denominado tubérculo. Este tallo es un tallo ensanchado y de reserva y que posee... Por ahí ese micrófono, por favor. Si no, no van a escuchar bien esta parte que es importante. A ver, seguimos, ¿ya? De yemas en toda su superficie. Es capaz de dar origen a una nueva, también es capaz de dar origen a En este caso, señores, en este caso que tengo aquí de la papa, el tubérculo, el único tubérculo que hay se llama papa. Aquí tenemos estas yemitas, estos huequitos. Yo puedo sacar un pedazo de esto de aquí, ¿sí? Le ponen agua y te... Porque aquí tengo las yemas. Aquí tengo las yemas, ¿sí? Es una papa agradable, rica. Yo puedo coger un poco de eso y hacer. Y aquí está, diríamos, ya puesto en un plato. Ya están haciendo ya. Solo que en Santo Domingo no va a darse porque tenemos la temperatura es muy alta. Y con la temperatura muy alta lo que va a haber mucho mayor transpiración. Entonces, no va a formarse como quien dice esta papa, no va a formarse, no va a haber papa, va a ser a lo mejor unas papas muy pequeñitas, que van a ser unas papas así como estas pequeñitas, ¿no? Va a dar unas papas muy pequeñas, ¿sí? Entonces, eso pasa con aquí en la costa, no tenemos horas frío, digamos. Y ni tampoco hay un producto que nos dé horas frío para tener papas aquí en la costa. Habría que ver también los costos, ¿no? Los costos acá. Esto imagino que la mashua, ¿alguien conoce la mashua? Esto va a ser mashua y este es el melloco, ¿no? ¿Alguien que me ayude, por favor? Ustedes son de la sierra. Este me parece que era mashua, ¿no? Sí, yo creí que eran las hojas. Sí, mashua. Mashua y este es el melloco. Sí, ese es el melloco. Sí, sí, muy bien, entonces no me equivoqué. Bueno, porque yo ya no lo he visto tiempo, pero aquí rara vez vienen a Santo Yo a vender, digo la mashua, le escucho la mashua. Y falta él. No es mashua, es ocas. ¿Cuál? Es ocas, no es mashua. Pues de acuerdo a lo que se le ve la planta es ocas, no es mashua. Ya. Es mashua, ocas y melloco, Inge. Eso estoy diciendo. Es mashua, melloco. Es mashua, oca y mellocos. Bueno, la oca sí, por eso yo le digo que está ahí es la mashua y la oca, porque la oca es la que se pone al sol para que se haga más dulce, ¿no? Así es mashua, ¿sí? Oca y mellocos. Y el melloco, claro, el melloco es riquísimo también. Bueno, pero estas se encuentran en la parte subterránea, ¿no es cierto? Toda esta la encontramos bajo el suelo. Del cultivo de estos no le conozco mucho, no le he estudiado mucho de esto. Este sí hemos estudiado bastante, esto muy poco, ¿no? Pero bueno, sí le conozco, le he visto en el mercado, ¿no? Alguna vez alguna cosa pequeña me dieron sobre este cultivo y sobre la este. Pero bueno, estos son cultivos. Podemos observar en cultivos como la papa o la papa lisa. Según su duración, los tallos son anuales, bianuales y tallos perennes. Los tallos anuales son aquellos tallos que su ciclo de vida oscila entre 1 año de vida y lo podemos observar en especies como el maíz, el sorgo, el girasol, entre otros. Los tallos bianuales, donde su ciclo de vida oscila entre 1 año de vida y lo podemos observar en especies como el perejil, la espinaca, la zanahoria, la remolacha y el espárrago. Son aquellas especies que viven que su ciclo es los 2 años de vida. Y lo podemos observar en la manga, la palmera, el cedro, el tamarindo o la frutilla. Estas especies pueden vivir 50 años de vida. A ver, no quiero pasar, sino explicar un poquito sobre esta parte de los tallos según su duración, ¿no?
Duración, estamos hablando de años. Dice anuales, bianuales y perennes. Los anuales ya saben, pero todos los cultivos ciclo corto. Ciclo corto. Las bianuales tenemos 2 años. La papa es anual, ¿no? 4 meses, 5 meses, ¿no? 4, 5, 6 meses según la altura donde se siembra la papa. Y el resto de árboles, pues, como tenemos en la sierra, pues los perennes, los pinos, ciprés, abetos, araucarias, ¿qué más? Eucaliptos, son los que más tenemos allá en la sierra. Acá tenemos naranjas, la manga, no le conozco la manga, palmeras, cedro, sí, árboles madereros, tamarindo índica, es una fruta, ustedes también lo han de tomar algún rato, la frutilla perenne. Bueno, pero eso más o menos son los árboles de acuerdo a su duración, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? ¿Alguna preguntita que tengan? Todo claro hasta ahí. Ya, seguimos entonces, seguimos. Cedro, el tamarindo o la frutilla. Estas especies pueden ser 10, 15, 50 años. Dentro de otras características, Esto es importantísimo, señores, quiero que le presten atención. Por eso he buscado así cosas interesantes que ustedes aprendan, que les queden. Esto se llama fenología. Fenología. Y por eso digo, ustedes, los estudiantes, deben conocer la fenología de cada hortaliza, de cada planta. Si hablo de papa, cuando siembro, ¿no? A los cuántos días tengo tantas hojas, cuántos tallos, llega la floración, a la maduración y a la producción. Por ejemplo, ahí veo, en este caso de este tipo de tallo, está hablándome ahí de 100 a 120 días. Yo diría casi el maíz, ¿no? El maíz estamos aquí en la costa usando los 120 días. Entonces vemos desde la parte inicial, donde hablamos del periodo vegetativo y la parte reproductiva. Vegetativo es cuando está desde que siembro, cuando germina, nace, hasta cuando tenemos casi la flor. Eso viene a ser la parte vegetativa, desarrollo de la planta. Y cuando yo ya tengo ya la flor, significa que ya voy a tener producto. Entonces me estoy refiriendo a la parte reproductiva. Entonces, esto es la parte, entonces, la fenología que todos deben saber. ¿Por qué deben saber? A ver, quiero que me escriban ahí. Escriban, por favor, ahí. ¿Por qué debo saber la fenología de las plantas? ¿Por qué? ¿O para qué necesito saber? Escriban, por favor. Espero 2 minutos ya. 2 minutos y seguimos, ¿ya? Ya, por favor, escriban y luego comentamos.
Un minuto más, señores. Un minutito más y comenzamos. Bueno, ¿estamos, señores, ahora sí? Comenzamos. ¿Quién comienza, señores? ¿Para qué nos sirve conocer la fenología de las plantas? Para poderlas distinguir. Distinguir. Bueno, otro. Yo puse nos permite determinar los requerimientos bioclimáticos de los cultivos, organizar calendarios agrícolas y generar herramientas para una óptima planificación. Perfecto, ahí estaba el término, el último término es el preciso. Planificación. Otro, por favor, ya comentamos sobre eso. ¿Ya? Otro. En resumidas palabras, significa cuándo debemos sembrar, sea plantas o semillas, ingeniero. O sea, mucho depende de cuándo sembremos para que pueda salir una buena producción. Todo depende de eso, de saber. Condiciones climáticas, bien, muy bien. Otro, también por ahí, también. Otro. Deberíamos conocer primeramente a la planta que vamos a sembrar con su ciclo para poder calcular en el tiempo adecuado para sacar el producto. Correcto, debo saber la planta, conocerle, como digo, hay que conocer al enemigo para saber con qué y cómo matarle. Si no le conozco, ¿cómo entonces? Para planificar, muy bien, otro, muy bien, muy bien. Bien las opiniones también. Un último. De igual manera, conocer el terreno en el que vamos a sembrar para poder sembrar las plantas que van a ser productivas en ese terreno, ya que no todas pueden sembrarse en los mismos lugares, sino por los cambios que tienen el clima y el suelo mismo en sí. Lo arenoso tiene diferentes plantas como el arcilloso y todo eso. Muchas gracias. Bueno, acertaron, ¿no? Una pregunta interesante. Señores, yo con la fenología, yo planifico las labores a realizarse. Por decirle, yo sembré nomás sin conocer el cultivo de maíz. Híjole, pero a los 8 días me llegó el agrotis Y. A los 25 días me llegó el cogollero, pero yo no sabía. Ya se comenzó a comerse las hojas, a dañarme y comienzo ya a perder plata por los daños provocados por las plagas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No? Tener referencias. Como eso me pasó este año, no, el otro año siembro, ya se entra. A ver, al trabajador, a los 2 días, 3 días, tengo que aplicar un producto para matar ¿cómo es? Al agrotis Y. Muy bien. Acá, a los 22 días, me llega el cogollero. A los 20 días tengo que aplicar antes que me llegue el cogollero. Muy bien. Que tengo que fertilizar de 1 a 12 días el primer abono. Tengo que poner fósforo para raíz. Muy bien. Que a los 25 o 30 días yo debo poner potasio, debo poner potasio, magnesio y nitrógeno para que la planta desarrolle. Y además a los 45 días yo le pongo urea y potasio para que engrose la mazorca. Perfecto. O sea, esa es
En definitiva, la razón de conocer la fenología de las plantas. Algo más. Yo hice un trabajo con alumnos. Aquí, por ejemplo, en Santo Domingo, el maíz se produce a los 120 días. Tengo entendido que el alumno tiene que darme su trabajo. Me imagino que debe estar 110 días en Puerto Quito, porque es más bajo y más temperatura. Entonces la cosecha, mientras más temperatura tengo, más rápido seca el grano que está mojado y cosecharía. Son 10 días que a lo mejor yo ya vendo. Yo ya vendo el producto. Tengo 10 días que yo gano y eso es plata. Entonces, por eso es la razón y el motivo que yo debo conocer la fenología de la planta. Andar con su cuadernito, cuando sembré, qué pasó en esa fecha, qué pasó los 30 días, los 40 días, 50 días, qué pasó, e ir anotando. He visto en algunas partes cuando estudiante, cuando iba de gira por la sierra, entramos a la hacienda y en la hacienda estaba ahí un pizarrón grandote donde estaba escrito ahí, ¿no? La programación de tal o cual cultivo, programación, donde decía programado, ejecutado, programado, ejecutado. Lo que yo programo, ¿no es cierto? Pero si no se presenta tal cosa, entonces no le ejecuté. Pero si yo le programo y ejecuto, ya está hecho. Entonces estoy previniéndole a la glotis, o estoy previniéndole al cogollero, al Spodoptera frugiperda. Entonces, esas controlcitas son las que son importantes como para no tener retrasos ni pérdidas en el cultivo. Por eso yo planifico. Voy a poner, ya sé, esto hay que hacer en estos tiempos y listo. Ya no me cogen las plagas como un desconocedor, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué nos comenta, a pesar que no aquí dice tallos anuales, pero vamos a ver qué nos dice ya. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a ver, ¿qué nos dice? A ver. En los tallos anuales es que estos tallos tienen un periodo y tienen un solo periodo. El periodo vegetativo corresponde a la producción y de hojas y el periodo reproductivo comprende la floración y fructificación. Un tallo anual, por ejemplo, en primavera o a mediados de verano, la etapa de tallos y hojas. En otoño desarrollan la etapa de fructificación y mueren a finales de otoño. El tiempo en que vive un tallo anual es de 160 días hasta un año de vida, de que tiene un solo periodo vegetativo y un periodo reproductivo. Interesante, ¿no? Ya le vieron ustedes la parte vegetativa y la parte reproductiva, ¿no? Para planificarme, si venga, vamos a ver tallos bianuales. Hablamos de los anuales, ahora vamos a ver bianuales. También aquí tenemos, señores, otro cultivo, 2 años, ¿sí? Aquí creo que es tomate, no sé qué tal. Pero vamos a ver qué nos comenta, ¿ya? Anuales tienen características diferentes. Podemos observar el ciclo de vida anual comprende 2 periodos, un periodo reproductivo. Comprende la etapa de hojas y tallos y el periodo de hojas y frutos. ¿Cómo se desarrolla? O podemos decir, por ejemplo, ha terminado en primavera, la etapa vegetativa en otoño paralizan su crecimiento, mucho más fuerza en primavera, como podemos ver de las especies de año. El próximo año, en primavera, desarrollan toda la parte y mueren en otoño. No necesariamente. En este caso, el ciclo dura 1 año y medio. Los anuales viven entre 1 año y medio. Y las especies perennes, como que viven muchos años. Típica de las plantas que observar en algunas especies. Todo, espero que les haya gustado el video. Y si siguen aprendiendo botánica, los invito a visitar. ¿Estamos bien hasta ahí, señores? ¿Alguna pregunta? Bienvenido. No se escuchó nada, licencia. En este tiempo. A ver, un ratito. Quería preguntarle si hay alguna inquietud, alguna curiosidad que tenga hasta ahí.
No, profe. Estamos bien ahí, ¿no? Lo Entonces, último, sí, lo último no estaba entrecortado. Ya, sí, eso vamos a abrir. Sobre los Ahorita tallos. les reviso, ya. Ahorita les reviso, por favor, ya, ahorita les reviso. Gracias. Tres cosas importantes. La primera, no votar con el estómago, con la piel, con la reacción fría, votar más bien, con conciencia, conociendo los planes del gobierno, conociendo las propuestas y analizando las cosas para que no se hagan esas propuestas vacías, demagógicas, con las que hay personas que dicen querer aquellas que hablen con realidad, que digan una realidad cruda y dolorosa, que lo externo es inmensa, mucho más de lo que fue antes, que tenemos que tomar medidas correctivas, que tenemos que ser todos, que hablen de ciertos recortes que hay que hacerlos, aunque a algunos no les guste. Segundo, no dejarnos llevar de la farándula, ¿no? A veces pensar en el rostro más conocido, a veces pensar en esas personas que pueden tener una capacidad enorme y aquí que se entienda bien en el baile, en la pantalla, pero que no necesariamente el conocimiento para administrar. ¿No es cierto? Esa es la otra cosa, no dejarnos llevar por la imagen, sino más bien conocer la profundidad, que esa persona tenga la capacidad y el equipo para hacerlo. Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del tallo como órgano de la planta. Tenemos, el tallo se origina a partir de la pluma del embrión. Si nosotros vemos en una ¿Están escuchando? No, profe, está parado el video. Ahora sí ya, estamos ahí, si me escuchan, ¿no?
Ya. Sí, ahí sí. Ahí terminamos ya con este, ¿ya? Ahí vamos, señor. Vamos a escuchar un poquito más, ¿ya? Ya, por favor. Semilla, que es una semilla típica. Vamos a observar que la plúmula se encuentra en esta parte. Entonces, desde el punto de vista típico o una planta normal, vamos a considerar que su origen está en la semilla, pero en la parte denominada la plúmula del embrión. En cuanto a las funciones del tallo, vamos a tener la función de sostén. Le llamamos así porque se encarga de sostener a los demás órganos de la planta. Tenemos la función de conducción. Sabemos que en la planta siempre tienen que estar presentes los tejidos de la conducción de la savia. Entonces tenemos que, por eso, que el tallo. La función de fotosíntesis. Debido a que algunos tallos presentan el color verde debido a la presencia de la clorofila, también pueden ejercer esta función. La función de reserva. Es para nutrientes o sustancias que nosotros los podemos aprovechar. La función de cuando en algún momento vamos a cortar una fracción o pedazo de un tallo, este en algún momento puede dar origen a una nueva planta. No sucede, por supuesto, en todos los tallos. La función de defensa. Cuando algunos tallos vamos a observar que están provistos de espinas. En ese sentido le vamos a denominar una espina caulinar, por tratarse del origen del tallo. El tallo va a fijar a la planta al suelo. En cuanto a la morfología externa, vamos a hablar acerca de la parte del tallo. Tenemos los nudos, los entrenudos y las yemas. Los nudos los conocemos como en el entrenudos va a ser la parte que se va a encontrar o espacio de las yemas que van a estar formados por tejido meristemático y por lo tanto le va a permitir el crecimiento de la planta. No siempre en toda planta lo podemos visualizar con exactitud los nudos y los entrenudos. Entonces tenemos que idear la forma para poder visualizar la parte más ensanchada del tallo y el espacio de los nudos como la silosita. Pero también tenemos que aclarar acerca de las yemas. Veamos entonces. Tenemos aquí la morfología de los nudos en una planta de la caña de azúcar. Vamos a ver que aquí tenemos la presencia de los nudos y no siempre va a ser la parte más ensanchada del tallo. Vamos a terminar como los entrenudos, que es el espacio que va a estar entre dos nudos. Y esta estructura a manera de escamita que va a simbolizar las yemas, y es a partir de donde se va a originar una nueva planta. A ver, es importante también que se agregue un poquito ahí, ¿no? Sobre las yemas, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las yemas son cuerpos ovoides, ¿no? Cuerpos ovoides, cuerpos pequeños, que los encontramos generalmente en las axilas de las hojas, ¿no? Ahí es donde encontramos que nos va a permitirnos darnos a lo mejor una rama, ¿no? Una rama o una hoja. Entonces, se encuentra generalmente en el vértice de los tallos o en la parte apical que habíamos hablado. La composición está formada por tejido meristemático. La composición de la yema está compuesto por tejido meristemático, tejido en división celular, tejido que está creciendo, desarrollándose, donde se encuentra una gran cantidad de meristemos en pleno desarrollo, ¿sí? Además, estas yemas a veces están protegidas por unas capas porque son tan pequeñitas que con un movimiento mecánico se pueden dañar. Por eso estas yemas están bien recubiertas, protegidas estas yemas. Entonces, habíamos dicho que las yemas tenemos yemas axilares, yemas terminales, yemas adventicias, yemas dormidas, yemas folíferas y floríferas. Esos son los tipos de yemas que tenemos nosotros en un tallo. Entonces, vamos a seguir mirándole el video, ¿ya? Tenemos las yemas de acuerdo a su ubicación. Tenemos una yema terminal o una yema apical porque se va a encontrar en el extremo de la planta. Tenemos una yema lateral o yema axilar porque va a coincidir exactamente con la posición del nudo protegido por una hoja. Tenemos la yema por los órganos que me van a dar origen. Si la yema, como vemos en la figura, me va a dar origen a hojas, le vamos a denominar yemas foliares.
Pero si la yema me va a dar origen a flores, que las conocemos como botones, entonces las vamos a denominar yemas foliares. O disculpen, se va a denominar flores. Pero si la yema me va a originar tanto a hojas como a flores, entonces la podemos denominar una yema mixta. En la clasificación de los tallos, todas son válidas, pero tenemos que adaptarlas de acuerdo a lo que puede ser en una planta. Tenemos, sabemos que significa sin, entonces veremos que es una planta que no presenta tallo. Como el ejemplo tenemos a la lechuga. En contraposición, como un tallo, entonces le vamos a denominar un tallo o una planta caulescente. Potencia, o sea, qué tan duro o qué tan suave puede ser un tallo. Tenemos aquí un tallo que se le va a denominar, porque van a ser duros, como un tallo leñoso. Entonces tenemos aquí, tenemos la planta de culantro, que es un tallo muy flexible, un tallo herbáceo. En la planta del bambú, por consiguiente, vamos a tener un tallo duro por fuera, entonces le vamos a denominar un tallo tipo caña. Tenemos como ejemplo el cactus, que es muy carnoso y por lo tanto podemos denominar también un tallo suculento. Tenemos la ramificación en los tallos. Vamos a tener un tallo simple, por ejemplo, nos imaginamos a la planta de la palmera y vamos a ver pues que está en la parte superior de todo tipo de ramificaciones y solamente lo vamos a encontrar en la parte superior. En este tallo se clasifica entonces el monopódico, es aquel que tiene, bueno, deducimos, mono significa uno, entonces va a tener un solo eje principal y lo que son las ramas laterales. También lo podemos visualizar muy bien en lo que es la figura que está en la parte superior. El tallo simpódico vamos a tener que, a diferencia del anterior que era monopódico con un solo tallo, un eje principal, acá vamos a tener no el eje principal, sino para originar nuevos tallos en este caso. Esto combina las dos formas. Mejor dicho, el lugar donde se pueden adaptar los tallos. Erguidos. Tallos erguidos son aquellos que van a crecer en forma perpendicular y lo conocemos en una planta normal, porque va a tener una posición vertical. Un tallo rastrero es el que crece horizontalmente y sobre el suelo. Tenemos, por ejemplo, puede tener el zapallo, también puede ser el loche y otras plantas que se le van a aparecer. Tenemos un tallo que va a presentar estructuras conocidas como zarcillos y por e ir subiendo o ascendiendo a través de otra estructura. El tallo que no está desprovisto de estas estructuras, gracias a su mismo tallo le permite ir subiendo o posicionándose sobre otra estructura, el ascenso a la planta. Un tallo se va a encontrar en el suelo, o mejor dicho, en el subsuelo. Si nosotros tenemos acá tres figuras, que es el tallo tipo bulbo. El tallo tipo bulbo. Bueno, señores, hasta ahí vamos a dejar porque ya como a las 8 en punto cierran esto y no voy a poder despedirme de ustedes. Mañana, a ver, ¿cuándo? Mañana, no, el viernes, tenemos el viernes. Vamos a avanzar. El viernes, profe. Sí, el viernes terminamos de esto, las aplicaciones y también entramos a ver la hoja. Al momento, señor de ahí, quiero, como todas las noches o como siempre que tenemos clases, me gustaría preguntar sobre el aprendizaje del tallo. Aprendieron el tallo, le conocieron al tallo, vieron diferentes nombres de los tallos, donde se ubican, ¿sí? Me gustaría escucharles algo, como siempre me gusta preguntarles. Por favor, tenemos 4 minutitos para terminar. Escucho, por favor, las opiniones. La clase de hoy, profe, estaba muy interesante, pues, ya que, bueno, por mi parte aprendí a identificar lo que son los tallos un poco más de las plantas, y eso es bueno, porque uno, al momento que uno tiene un plantío, uno va creciendo, uno puede ir identificando y puede ver si tiene un problema o está desarrollándose correctamente la planta. Está bien, muchas gracias. Tu opinión. ¿Otro estudiante, por favor?
Esta materia es muy enriquecedora para cada uno de nosotros, ya que habla de la biodiversidad, de la vida. Por ende, para mí es algo emocionante, a pesar de que vivimos en el medio, ¿no? Desconocemos técnicamente el manejo de una planta. En sí, las propiedades, los nutrientes, en sí el manejo de la planta, o sea, esto para mí es prácticamente nuevo, pero es fantástico, o sea, muy, muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Todavía tenemos 3 minutos. Lo muy importante que es saber sobre la fenología de las plantas, ya que eso, o sea, en sí abarca lo que es los cambios climáticos que hay para poder sembrar, o sea, sería el calendario, cómo generar o la planificación que se puede hacer para hacer los diferentes sembríos. Y en cuanto al tallo, o sea, ir conociendo plantas que, bueno, uno se desconoce, no porque se podría decir se desconocen las plantas, sino que no sabíamos exactamente de las que no tienen tallos. Y bueno, se va aprendiendo todo eso de que hay plantas, por ejemplo, yo el chantén, bueno, decía que por lo que sale para sus semillas tiene un palito, entonces yo lo consideraba como un tallo, pero con la clase de hoy uno se va aprendiendo de que, o sea, no contiene su tallo. Entonces eso. Muchas gracias. Esa es una inflorescencia, ¿no? Que parece tallito, es una inflorescencia porque ahí están las semillas. Otro, 2 más y terminamos. 2 más. Como que hoy día han venido poco participativos. Profe. A ver, vamos, Jorge. Sí, profe, bueno, como siempre, profe, muy interesante las clases, muy interesante. Cada día, pues, aprendemos nuevas cosas, como algo por ahí decía, acotar algo de lo que decía el compañero. Estamos en el medio, estamos en el medio de la naturaleza, pero a veces la parte técnica es justamente la que nos falta, esa falta de conocimientos, profe, que gracias, bueno, gracias ahora que estamos estudiando, gracias a usted, que tiene esa paciencia, profe, y se lo agradezco mucho, esa paciencia que tiene para con nosotros, entonces estamos aprendiéndolo. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Señores, como ya va a cerrarse, por favor, registren la asistencia. Asistencia, por favor. Buenas noches, señores, y nos vemos el día viernes. Que descansen. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Buenas noches, señores. Gracias. Gracias. Hasta el viernes, ingeniero. Muchas gracias. Hasta el viernes, licenciado. Gracias, ingeniero. Hasta el viernes. Pase bien. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.